Había una vez una mujer sencilla, de corazón noble, que trabajaba en lo más bajo de la escala social. Imaginen a alguien con todo lo que el dinero puede comprar: mansiones, coches, poder, pero a pesar de toda esa riqueza, nada de eso servía para curar la herida más profunda que llevaba en su alma. Su vida parecía perfecta a los ojos de los demás, pero las dos personas que más amaba, sus hijas, ya no podían caminar. El dolor que sentía al verlas atrapadas en sillas de ruedas era insoportable. Buscó todo tipo de tratamientos, médicos famosos, terapias y promesas, pero nada funcionaba. Su casa, antes llena de risas, ahora se encontraba vacía. El eco del silencio se hacía cada vez más fuerte. Ahora, imaginen que la única persona en la que no confiaba, la que menos esperaba que pudiera ayudar, era la que, de alguna manera, lo conseguiría. Ella, una simple mujer de limpieza, recién contratada, que con humildes gestos y un corazón lleno de bondad, logró lo que el dinero jamás podría comprar. Este es un relato que demuestra cómo a veces lo que necesitamos no se compra con dinero, sino con corazón y dedicación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Da like si te ha gustado esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elisa tenía 32 años y trabajaba como limpiadora en casas de gente adinerada. A pesar de ser conocida por todos como la mujer encargada de limpiar, Elisa llevaba consigo un secreto que nadie conocía. A sus 20 años había estudiado fisioterapia, pero las circunstancias de la vida hicieron que no pudiera terminar su carrera. Sin embargo, lo aprendido nunca se le olvidó, y las lecciones sobre cómo cuidar y tratar el cuerpo humano siempre estuvieron con ella. Y es que, aunque la vida la había llevado por caminos difíciles, Elisa sabía que tenía un don, un talento que el mundo no le había permitido desarrollar. Un día de septiembre recibió una llamada diferente de la agencia. Esta vez, la asignación era en una mansión en Alphaville, en Sao Paulo. El dueño de la casa era Roberto Martins, un multimillonario del sector tecnológico, cuya fortuna podría haber comprado todo un barrio. Sin embargo, el dinero no podía darle lo que más deseaba: la salud de sus hijas. Sara y Sofía, las gemelas de Roberto, sufrían de una rara condición en sus piernas que les impedía caminar. Desde su nacimiento los médicos no tenían muchas esperanzas de que alguna vez pudieran caminar. Roberto, desesperado, había gastado millones en tratamientos, terapias internacionales, y nada había funcionado. Las niñas pasaban la mayor parte del tiempo solas, mirándose una a la otra desde sus sillas de ruedas, sin que nadie jugara con ellas o las sacara de ese aislamiento. El dinero, a pesar de su abundancia, no había sido capaz de traerles felicidad. Los días en la mansión pasaban en silencio, y Roberto, un hombre extremadamente desconfiado, sentía que nada ni nadie lo podía salvar de la tristeza que llenaba su vida. Cuando Elisa llegó a la mansión de Roberto, no sabía exactamente lo que le esperaba. Con su uniforme modesto y un balde de productos de limpieza, entró en la casa sin saber que pronto sería la pieza que cambiaría todo. La gobernanta que la recibió en la puerta le dio instrucciones rápidas sobre qué hacer y la dejó comenzar su trabajo. Elisa se dirigió a la sala principal, una estancia grande, llena de muebles caros y cuadros que parecían valer más que todo lo que ella había ganado en toda su vida. Mientras limpiaba el suelo, escuchó un sonido bajo, un llanto. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando miró a su alrededor, vio 2 pequeñas sillas de ruedas en un rincón. En ellas, 2 niñas observaban la ventana, con lágrimas en los ojos. El corazón de Elisa se apretó al verlas.
y sin pensarlo demasiado, se acercó a ellas. Con su voz suave, les preguntó: «¿Por qué lloran, princesitas?». Las niñas la miraron sorprendidas, pero no dijeron nada. Elisa vio en sus ojos un miedo profundo, un miedo que no provenía de la situación en la que estaban, sino de algo más grande, la falta de amor y compañía. Ella las miró con ternura, las acarició y les dijo: «Ustedes tienen el mismo brillo en los ojos que su abuelo. Sé que él estaría muy orgulloso de ustedes». Las niñas se quedaron en silencio, confundidas. ¿Cómo sabía ella de su abuelo? ¿Qué significaban esas palabras? Elisa no explicó nada más. Solo las miró, sonrió y continuó con su trabajo, pero algo en su interior le decía que esas niñas necesitaban más que una simple limpieza. Algo en su corazón le decía que podía hacer algo por ellas. Y lo que Elisa no sabía, pero pronto descubriría, era que su madre había trabajado muchos años como cuidadora del abuelo de las niñas. José, el abuelo de Roberto, había sido como un padre para Elisa. Cuando él falleció, ella lo lloró como si hubiera perdido a un miembro de su propia familia. Ahora, años después, Elisa se encontraba en la casa de su hijo, sin saberlo, ayudando a las hijas del hombre que tanto quiso. Se repitió la historia durante varios días. Cada vez que Elisa se encontraba con Sara y Sofía, su corazón se partía más al ver cómo estaban atrapadas en un mundo de silencio y aislamiento. Aunque ellas tenían sus cuerpos intactos, sus espíritus parecían marchitos. No había nadie que las animara a moverse, a jugar, a explorar. Estaban tan acostumbradas a estar sentadas que sus músculos ya no funcionaban como deberían. Elisa sabía que podía ayudar. No era una terapeuta profesional, pero tenía los conocimientos suficientes para estimular los músculos de las niñas, para darles esperanza. Pero había un problema. Roberto no confiaba en nadie. Había sido engañado demasiadas veces por personas que solo querían aprovecharse de su dinero. Y ahora, él las vigilaba a todas a través de las cámaras que había instalado en 1900 cada rincón de la casa. Elisa no podía simplemente ignorar el dolor que veía en esas niñas. Decidió que, si bien no podía hacerlo de manera directa, sí podía hacer algo sin que Roberto se diera cuenta. Aprovechó su tiempo libre para enseñarles a moverse de manera sutil, disfrazando los ejercicios como juegos, y comenzó poco a poco con frases alentadoras y juegos sencillos que estimularon a las niñas a hacer el esfuerzo de levantarse de sus sillas. Todo parecía estar funcionando, hasta que un día Roberto llegó antes de lo esperado y vio algo que jamás imaginó. Roberto, al llegar a casa antes de lo previsto, no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Había sido un día difícil en el trabajo, y su mente, siempre llena de desconfianza, estaba aún más alerta. Al entrar en la mansión, el sonido de risas le llegó de inmediato, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Se detuvo en seco al escuchar a sus hijas riendo, pero lo que más lo sorprendió fue ver a Elisa, la mujer que apenas conocía, jugando con ellas, como si fuera parte de la familia. Elisa estaba sentada en el suelo, en la sala donde las gemelas solían pasar sus días. Sara, con su timidez habitual, había logrado dar algunos pasos pequeños, apoyada en las manos de Elisa. Sofía, al ver a su hermana, también se animó y comenzó a intentar levantarse, tambaleándose, pero con una expresión de determinación en su rostro. Los músculos de las niñas, que nunca habían sido estimulados adecuadamente, comenzaban a responder. Elisa las motivaba con palabras suaves y dulces, alentándolas a seguir intentándolo sin prisa, sin presión. El sonido de sus pasos, aunque torpes, llenó el aire de la habitación. Roberto observó todo en silencio desde la entrada. No podía creer lo que veía. Las niñas, que antes solo se sentaban pasivamente, ahora estaban intentando caminar. Aunque los movimientos eran lentos y sus piernas temblaban,
Era un avance que Roberto nunca había imaginado. El corazón de Roberto comenzó a latir más. Rápido. Estaba confundido, inquieto. Por un lado se sentía agradecido, pero por otro, algo en su interior no lo dejaba confiar completamente en lo que veía. ¿Cómo podía una simple mujer de limpieza tener tanto poder sobre sus hijas? ¿Cómo podía ser que no lo hubiera notado antes? El dinero, el poder, sus recursos infinitos no habían logrado hacer lo que Elisa había hecho en solo unos días. Roberto sintió una mezcla de rabia y gratitud. Algo estaba cambiando en su interior, pero no quería admitirlo aún. Sin que Elisa se diera cuenta, Roberto se acercó a la puerta del salón y se quedó allí, observando. No quería interrumpir el momento, pero algo lo hacía sentirse incómodo. La mujer que antes había sido solo una empleada, una trabajadora más en su casa, ahora parecía ser la razón de que sus hijas tuvieran una oportunidad que antes ni siquiera estaba en su radar. Elisa, sin saber que Roberto estaba observando, continuó con sus juegos y palabras alentadoras. Al principio, las niñas dudaban, pero pronto comenzaron a disfrutar del simple acto de mover sus cuerpos. Elisa las hacía bailar sentadas, les pedía que levantaran las piernas como si fueran bailarinas, y poco a poco las niñas se soltaron. Sara, con una gran sonrisa en el rostro, levantó la pierna más alto de lo que había hecho en años. Aunque no podía caminar aún, Elisa veía el progreso en su actitud, en su disposición a intentarlo. «Vamos, chicas, solo un paso más, lo están haciendo increíble», decía Elisa mientras las animaba. Su voz era suave, reconociendo cada pequeño esfuerzo como una victoria. A medida que las niñas avanzaban, Elisa se sentía más conectada con ellas. No solo estaba ayudándolas físicamente, sino que les estaba brindando algo mucho más valioso: esperanza. Roberto, aún sin decir una palabra, observaba todo. Era evidente que algo estaba sucediendo. No solo las niñas comenzaban a mover sus cuerpos, sino que sus corazones parecían despertar también. El silencio de la casa, que antes era ensordecedor, estaba siendo reemplazado por las risas de las gemelas, por la interacción genuina entre Elisa y ellas. Por un momento, Roberto olvidó el miedo, la desconfianza y las inseguridades que siempre había tenido. Elisa, al ver el progreso de las niñas, se sintió más determinada que nunca. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero no podía detenerse. Había hecho una promesa a sí misma y también al abuelo de las niñas de que no las dejaría rendirse. Su madre siempre le había enseñado que cuidar de alguien significaba no rendirse, no importar los obstáculos. Elisa creía firmemente que con amor, paciencia y la técnica correcta podía ayudar a las gemelas a recuperar lo que la vida les había quitado. A pesar de la tensión en el aire, Elisa decidió que no podía detenerse. En los días siguientes, continuó trabajando con las niñas a escondidas. Hacía que las sesiones de fisioterapia parecieran juegos, y poco a poco, las niñas comenzaron a disfrutar de cada pequeño avance. Sara, la más valiente de las dos, empezó a sentarse con más seguridad, a mover sus piernas con más confianza. Sofía, aunque más temerosa, también comenzaba a dar pasos cortos, aunque su miedo la hacía retroceder a veces. El progreso era lento, pero constante. Las gemelas se reían más. Comenzaron a interactuar entre ellas y el ambiente en la mansión ya no era tan sombrío. Aunque Elisa no recibía ningún reconocimiento explícito de Roberto, sentía que estaba logrando algo muy grande. Ella no estaba allí para buscar fama o dinero, sino para darles una oportunidad a las niñas que por años habían sido tratadas como muñecas de porcelana. Muchos días pasaron sin que Roberto dijera nada. Elisa, aunque vigilada por las cámaras, no dejó que la desconfianza de él la detuviera. Ella confiaba en su capacidad para ayudar a las niñas y sabía que su trabajo, aunque discreto, valía la pena.
Con cada paso que las niñas daban, Elisa sentía que estaba cumpliendo con su misión. No solo les estaba devolviendo la movilidad, sino también la alegría. En una tarde tranquila, mientras Elisa cantaba una canción suave para las gemelas, Roberto entró en la casa sin previo aviso. Lo que vio lo dejó sin palabras. Roberto, al entrar en la casa sin hacer ruido, no esperaba encontrar lo que vio. Sus hijas, que antes solo miraban al vacío, ahora caminaban, aunque con dificultad. Elisa las estaba sosteniendo de la mano mientras las guiaba por la mansión, animándolas a dar un paso tras otro. Las risas de las niñas llenaban el aire, algo que hacía mucho que Roberto no escuchaba en su casa. El hombre se quedó paralizado en la entrada, mirando a sus hijas dar los primeros pasos solas, sin ayuda. Los médicos habían dicho que eso nunca ocurriría. Durante años había gastado miles de dólares en tratamientos sin resultados, pero ahora veía a sus hijas caminar. Sin poder evitarlo, sintió una oleada de emociones encontradas, incredulidad, gratitud y una profunda tristeza por haber tardado tanto en confiar en alguien como Elisa. Cuando las niñas lo vieron, se lanzaron hacia él con una alegría inmensa, abrazándolo con fuerza. Roberto las abrazó de vuelta, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Por qué había dejado que el miedo y la desconfianza lo controlaran tanto? Elisa, al ver lo que pasaba, se quedó en silencio, sin atreverse a moverse. Ella había hecho todo lo posible, pero la incertidumbre de cómo Roberto reaccionaría la mantenía en vilo. Fue entonces cuando Roberto, con la voz quebrada, le dijo a Elisa: «¿Cómo lo hiciste?». Elisa, con una mirada tranquila, respondió sin dudar: «Soy fisioterapeuta. No terminé la carrera, pero aprendí lo suficiente para ayudarles. No podía quedarme de brazos cruzados, sabiendo lo que podía hacer por ellas». Roberto, sorprendido, dio un paso hacia ella y, sin pensarlo, la abrazó. «Gracias», susurró, su voz llena de arrepentimiento. «Gracias por no rendirte con ellas». Las palabras de Roberto llegaron al corazón de Elisa, quien no pudo evitar soltar unas lágrimas. Finalmente, se había reconocido su esfuerzo. A partir de ese día, Elisa dejó de ser solo una trabajadora en la mansión. Roberto la contrató oficialmente como cuidadora de sus hijas, dándole un salario adecuado y, lo más importante, su confianza. Con el tiempo, Sara y Sofía continuaron avanzando en su recuperación, y Roberto, quien había sido tan desconfiado, aprendió a abrir su corazón y a confiar nuevamente, no solo en Elisa, sino también en las personas que realmente lo rodeaban con amor. Elisa nunca dejó de trabajar con las gemelas y siempre recordaba las palabras de su madre y su abuelo: cuidar es sobre amor, paciencia y nunca rendirse. Hoy, Sara y Sofía son niñas felices y fuertes, corriendo por la mansión, disfrutando de la vida como cualquier niño debería hacerlo. La historia de Elisa no solo es un milagro de curación física, sino también de sanación emocional. No solo las niñas encontraron su camino hacia la recuperación, sino que toda la familia de Roberto fue restaurada, y todo gracias a una mujer humilde que nunca dejó de creer en el poder del amor y la paciencia. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Da like y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber de dónde nos escuchas. Hasta la próxima.